Arranca TVC Noticias en su primera emisión. Ana Mercedes, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Robert? Amigos, día viernes, al fin estamos listos con las noticias más destacadas de la política. Vamos a hablar de algunos temas importantes. Ayer se movió mucho el tema político en nuestro país, así que hubo acción y reacción. Así es, porque continúan desarrollándose las mesas técnicas entre el sector del transporte y el gobierno nacional. Las demandas de los transportistas se relacionan con seguridad, tarifas de servicio, permisos de circulación, entre otras cositas. Miremos. Este 11 de julio se cumplió la cuarta mesa técnica entre el sector del transporte y representantes del gobierno nacional. Las expectativas del gremio se centraban en temas relacionados con seguridad, tarifas, entre otras. Estamos con tarifas de hace 20 años e inclusive hemos decaído, a pesar de que tuvimos un alza del combustible. Esta alza nos llevó y nos conllevó a que toda nuestra canasta básica se incrementara en un 35%, menos las tarifas. Al contrario, nos bajaron las tarifas de transporte. El viceministro Esteban Torres dijo que el gobierno tiene la predisposición para escuchar las demandas y buscar consensos. Sin embargo, dijo estar sorprendido por el anuncio de la medida de apagado de motores previsto para los próximos 16 y 17 de julio. A ver, fue sorpresivo y fue insólito, yo les soy honesto, que una de las organizaciones del transporte pesado que participó en todas las mesas, que tenía teléfono abierto permanentemente, haya decidido un apagado de motores que no significa ni paralización ni paro por un periodo de 48 horas. Tras varias horas de diálogo, el sector del transporte consideró fructífera la cita, pero aspiran que sus demandas sean atendidas y para ello se requerirá articulación con los gobiernos autónomos descentralizados a escala nacional. Hemos encontrado una serie de dificultades que hay, una falta de coordinación de parte de los GAN inclusive, que tienen el tema de tránsito, que tienen el tema de radares y que no están debidamente autorizados. Entonces ha quedado claramente establecido cómo debe trabajar, cómo debe hacer, qué es lo que deben hacer los GAN inclusive. De esa manera lograr de una u otra manera solucionar los problemas que tenemos el transporte a nivel general en todo el país. Si no existen respuestas favorables, buscarán otros mecanismos para ser atendidos, señalaron. En caso de haber un rechazo de parte de los municipios, vamos a tener que interponer ante la Asamblea y que haya un cambio a la normativa y que se les quite, lógicamente, la potestad de ellos de ejercer en materia lo que es el tránsito. Sobre el pedido de revisión de tarifas, el representante del gobierno aclaró que la compensación que actualmente se entrega por la eliminación de subsidios a los combustibles extra y ecopaís congela la posibilidad de incrementarlas. Si existe ya una compensación por el retiro de subsidios por lo que ha sucedido con las gasolinas, es impensable que al mismo tiempo haya una subida de tarifas que le afecten al ciudadano. Informó Miguel Ángel Bedoya. Revisamos más noticias. Respecto al mismo tema que ya habíamos visto antes, analizamos la designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana, que continúa siendo uno de los principales cuestionamientos que se realiza a esta institución. Un exconsejero y un analista político coinciden en que la imagen de esta entidad se ve afectada al no cumplir con una representación ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentra en el ojo del huracán, tras una serie de críticas que han puesto en entredicho su efectividad y transparencia. Tras la reconsideración de la designación de Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura y el posterior nombramiento de Mario Godoy como titular de esa entidad, genera cuestionamientos en la designación de autoridades, la misma que es analizada por el ex consejero David Rosero. El Consejo es el que elige, pero ¿quién pone los candidatos en la terna? Es, de acuerdo al artículo 179 de la Constitución, el presidente de la Corte Nacional de Justicia quien coloca los 3 candidatos que luego son enviados al Consejo de Participación. Entonces me parece que los reflectores de la opinión pública también deben dirigirse a la Corte Nacional de Justicia. Desde una visión política, el Consejo de Participación desde su creación en 2008 generó expectativa, pero hoy en día existe descontento al responder a aparentes intereses políticos, señala el analista Álvaro Varela. Creer que se pueda convertir en el escenario idóneo para propiciar la participación ciudadana es ser ingenuos y dejar de revisar todas las acciones a las que se ha dedicado desde el inicio de existencia de esta institución. Para Rosero, debería realizarse modificaciones al actual mecanismo de designación de autoridades que permita una elección más idónea. De 100 que se presentan a un proceso, los 3 o 5 mejores se someten a un proceso de un sorteo y así se podría evitar
este tipo de situaciones complejas en la institucionalidad. Podría ser. Para Varela, el Consejo de Participación debería proyectar mayor transparencia y participación de la ciudadanía. Es evidente que en el desarrollo de las supuestas funciones de participación ciudadana, es decir, de impulsar o de generar espacios de participación ciudadana, se vea truncado porque se ha convertido en el único espacio o en el espacio de legitimar las decisiones o los intereses de una sola organización o visión política en el país. El Consejo de Participación se encuentra en un momento crítico. Los cuestionamientos a su trabajo y la creciente desconfianza de la ciudadanía representan un desafío que la institución deberá afrontar con acciones concretas y transparentes. Informó Miguel Ángel Bedoya. En la Asamblea Nacional se denunció un aparente acuerdo entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana para que se haya nombrado a Mario Godoy, esto como presidente del Consejo de la Judicatura. Estas tiendas políticas lo descartaron. Veamos. Un aparente acuerdo bajo la mesa es lo que habría permitido dejar fuera a Dunia Martínez y nombrar a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura en Asamblea Nacional. Así lo presume el Partido Social Cristiano y Construye. No hay que ser muy analista para identificar que hay un acuerdo entre dos grupos políticos que normalmente a la luz de la ciudadanía están peleando, pero por otro lado se ponen de acuerdo para poder cambiar o meterle la mano a este sistema de selección. Hemos visto cómo se han confabulado actores vinculados al correísmo y también con la anuencia del oficialismo ADN para poder determinar a un sujeto que va a estar al frente del Consejo de la Judicatura en calidad de presidente, justamente en una época donde se van a designar jueces de la Corte Nacional de Justicia, donde se viene un proceso también de designación de notarios, así es que nos quedan muchas dudas. La Revolución Ciudadana lo descarta y demanda pruebas. Para afirmar una narrativa como esa deberían haber hechos puntuales, sólidos, consistentes. Primero hay que recordar cómo fue el proceso, ¿no? Viene una terna en la que nada tiene que ver con el correísmo y al final el correísmo termina de responsable de quién es el presidente del Consejo de la Judicatura. El tema es una gestión que hace otra función del Estado, será el Consejo de Participación Ciudadana que ha sido elegido por votación popular el que tenga que dar respuestas sobre este tema. Al parecer el oficialismo, queriendo curarse en sano, también lo desmiente. Bueno, yo no creo que exista ningún acuerdo dentro de movimientos políticos, o al menos no debería haber, no he conocido de eso, pero lo que sí les puedo decir es que es una muestra más lo que ocurrió entre ayer y anteayer de que ese consejo realmente es vergonzoso, ¿no? Es definitivamente en la consulta popular o en algún momento de la historia de nuestro país ese famoso, entre comillas, quinto poder debe desaparecer. Entre tanto, la Asamblea Nacional está a la espera de la notificación oficial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la posesión de la nueva autoridad. Si nos llega hoy día o si nos llega mañana, posiblemente alcanzaremos a convocar para el martes de la próxima semana. Lo único cierto es que Godoy llevará las riendas de la judicatura hasta enero cuando se efectúe la renovación total. Tiempo suficiente para mejorar o no la institución, informó Héctor Romero. Con 88 votos a favor y 46 en contra, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó realizar el juicio político en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y de la ex vocal de la misma entidad, Maribel Barreno. Los legisladores fueron convocados el próximo martes 16 de julio a las 10 horas para cumplir con este procedimiento. Para la censura de los exfuncionarios que son acusados de incumplimiento de funciones, se requiere de al menos 92 votos. Paralelamente, Wilman Terán es procesado penalmente por los casos Metástasis e Independencia Judicial. Tengo que contarles que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 11 integrantes del Consejo de la Judicatura, entre ellos su presidente Wilman Terán y la ex vocal Maribel Barreno, acusados de obstrucción a la justicia, fue instalada por el juez Julio Inga, quien luego de analizar los argumentos de las partes declaró la validez del proceso en todo lo actuado por la Fiscalía y dio paso para que el fiscal subrogante Wilson Toainga emita su dictamen acusatorio. Sin embargo, Wilman Terán
renunció a la defensa que estaba realizando él mismo y se deberá asignar defensores públicos, quienes lo patrocinen. En tal virtud, la audiencia fue suspendida y se reinstalará este día sábado 13 de julio a las 8:30 de la mañana. De ser hallados culpables, Terán y Barreno, ex vocales del Consejo de la Judicatura, enfrentarán una sentencia de hasta 9 años de cárcel. 7 de la mañana con 8 minutos. Jubilados comparten criterio con el presidente de la República, Daniel Noboa, por veto total a la ley reformatoria a varias leyes para la estabilidad de la seguridad social. Entre tanto, en la Asamblea Nacional se insiste en que se actuó de forma política y no técnica. Para un sector de los jubilados, el veto total del presidente Daniel Noboa a la ley de seguridad social, al contrario de estar ligado a intereses políticos por los enfrentamientos que se han registrado entre el Ejecutivo y Legislativo, más bien responde a cuestiones técnicas. Es decir, ¿ustedes respaldan la decisión del presidente con este veto o había algo que se podía rescatar de esa ley? No había nada que rescatar y nosotros no es que estamos respaldando. Lo que pasa es que el presidente debe actuar en sinderis. ¿Y se ha dado cuenta entonces? Y se ha dado cuenta, está bien pues, ¿no? Henry Llanes toma un tema claro y preciso que contempla la propuesta de reforma para que la ciudadanía entienda lo que se pretendía hacer. Dice, podrá contratar una empresa nacional o internacional para que realice análisis de riesgos, de rentabilidad, de seguridad, de liquidez, de diversificación de las inversiones. Pero estos son los que debe saber el gerente del Banco del IES. Esto deben saber todas las autoridades que trabajan en el Banco del IES. Entonces, como que en el seguro hay plata, quieren a través de un proyecto de ley hacer que entonces se contrate a empresas que realicen este trabajo de asesoría. Y más gasto. Y más gasto, más consultoría. El gobierno nacional puso un alto precisamente por la intención de contratar la empresa nacional o internacional y porque se quería publicar la información de todas las inversiones, atentando al principio de reserva y sigilo de los activos de las instituciones financieras públicas y privadas. De manera que atrás de esa reforma hay una cantidad de intereses de grupos que quieren seguirse llevando la plata del seguro social. ¿Como cuáles, por ejemplo? No lo sé, porque yo si lo supiera, habría que decir cómo así surgió este proyecto de ley en la Asamblea. La ley reformatoria a varias leyes para la estabilidad de la seguridad social fue aprobada con 74 votos en junio pasado. Al secretario del Legislativo le preocupa lo ocurrido. Para él, sí se trataría de actuación política. Sí, realmente llama la atención que ahora todas las leyes que aprueba la Asamblea Nacional sean vetadas totalmente por el presidente, siendo que esta fue una ley que se aprobó inclusive con muchísimos votos, si no estoy mal creo que fue por unanimidad, y bueno, imagínense, entonces finalmente sí puede estar afectando al pueblo esta vetocracia que podemos estar viviendo. Con el veto total, la propuesta no puede ser tratada nuevamente durante un año, como establece la ley, informó Héctor Romero. Puede contarles que mediante decreto ejecutivo número 325, el presidente Noboa dispuso reducir al 0% la tarifa del impuesto de salida de divisas para importaciones de combustibles derivados de hidrocarburos, biocombustibles, gas licuado de petróleo y gas natural destinado al consumo interno del país, realizadas por personas naturales o empresas nacionales o extranjeras previamente autorizadas, cuyos pagos se realicen a través de transferencias, envíos o traslados de divisas al exterior en efectivo, giro de cheques, transferencias o sin intermediación del sistema financiero. Es momento de una pausa y al retornar le contamos que en pocos días iniciará la conformación de las salas especializadas en lo militar que permitan conocer a profundidad el derecho penal militar. Estamos de regreso con más noticias. Gracias por continuar junto a nosotros. Momento de contarles que el Ministerio de Defensa, el Consejo de la Judicatura y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas firmaron ya un convenio para la conformación de salas especializadas en lo militar. Se trata de un mecanismo judicial que permitirá conocer a profundidad el derecho penal militar. Se ha dado el primer paso para la conformación de las salas especializadas en lo militar. Esto tras la firma del convenio entre el Ministerio de Defensa, el Consejo de la Judicatura y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo que significa que el Poder Judicial se compromete a implementar un mecanismo que conozca a profundidad el derecho penal militar. Y que permita que quienes irrumpan en algún tema disciplinario puedan ser juzgados en el marco de la ley.
La firma del acta se realizó en la base aérea Mariscal Sucre de Quito, con la presencia de varias autoridades. Pero este solo es el principio de un gran proceso que se debe cumplir. Nosotros, como Consejo de la Judicatura, estamos analizando y estamos estableciendo los parámetros para poder crear esta justicia militar y policial, que es un mandato constitucional, porque efectivamente no es que se desconoce la justicia militar. Recordemos que la Constitución de la República de 2008 ya había eliminado las Cortes Militares y dio la disposición de implementar la Sala de lo Especializado de lo Militar, pero aún esto no ha pasado. Esta medida ha sido una preocupación de las Fuerzas Armadas por años. El general en servicio pasivo, Wagner Vera, explicó la importancia de la creación de estas Cortes Militares. Porque no es que sea diferente, pero sí, como digo, la Constitución, el artículo 160 dice que tenemos nuestras propias leyes y reglamentos. Eso no nos hace un país aparte, pero sí hay que tener una especialización para poder comprender las acciones que realizamos todos los días. Por ejemplo, de lo que se conoce, los jueces militares no podrán pertenecer a la fuerza pública y deberán atravesar satisfactoriamente un riguroso mecanismo de selección. Los jueces militares tienen que ingresar con concurso abierto en cuanto a oposición y de mérito, ¿no? No puede, eso habíamos conversado, no puede establecerse mediante otro mecanismo. Así manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entrar a la escuela judicial, donde entrará recién a ser parte de la carrera judicial. Por ahora, quienes juzgan a los militares son jueces multicompetentes, que para Bravo no tienen el conocimiento necesario en derecho penal militar. De que muchos de los jueces multicompetentes no tienen ese conocimiento. Entonces ellos juzgan posiblemente un delito de función de un militar o policial como un sicariato, como un homicidio, como un femicidio. Y eso no puede ser porque es parte de una operación militar. Por eso es que tienen unas ciertas salvaguardas los militares en estos delitos de función, como repito, no en los delitos comunes. El compromiso está presente. Ahora se deberá analizar otras aristas, como la cantidad de jueces que se necesitan para todos los niveles, o cuál sería el presupuesto que debería asignar el Estado para la conformación de las salas especializadas en lo militar. Informó Mía Sabeli Carrera. Durán fue una de las ciudades que lideró la tasa de homicidios a escala mundial este 2023 y este año registra un crecimiento exponencial de asesinatos que supera, imagine, lo que enfrentaban sus habitantes hasta hace pocos meses. ¿Qué dicen los ciudadanos de lo que era su cantón y lo que se ha convertido? Veamos. Recorrer las calles de Durán es encontrarse con muchas interrogantes de sus habitantes, de aquellos que fueron testigos de la ciudad que crecía junto al ferrocarril, del que solo quedan recuerdos, porque esto está abandonado. Mucha pena porque es un terminal de ferrocarriles, porque cuando el ferrocarril estaba activo, Durán era una belleza. Y de las gabarras y lanchas que llegaban desde Guayaquil a una zona de relevancia gastronómica y turística, de la que no queda nada. Solo locales cerrados por las extorsiones y personas que prefieren estar dentro de casa. La gente le da miedo salir, la gente le da miedo, o sea, por las muertes colaterales, todo, la gente le da miedo caminar y peormente parece así afuera de su casa porque le da miedo. Ellos se preguntan qué sucedió, por qué su ciudad natal se detuvo en el tiempo y pasó a convertirse en esto. Fue desde el año 2021 cuando las organizaciones selectivas comenzaron a tomar forma y a ganar territorio en sectores como El Recreo, la Ciudadela Belgilbert, Panorama, Primavera 1 y 2, Cerro Las Cabras, Oramas González, Finca La Delia, Cooperativa 5 de Junio, entre otras, donde por incontables ocasiones desde gobiernos anteriores han realizado intervenciones con policías y fuerzas armadas, pero esto no ha sido suficiente. Son intervenciones fugaces. ¿A qué me refiero fugaz? A que muchas veces viene el contingente, se queda días y luego se retira. Aquí se han presentado múltiples masacres. También fue aquí donde por primera vez dejaron colgados cadáveres en un puente peatonal, donde colocaron explosivos hasta en las UPCs, mataron a policías, secuestraron a propietarios de locales y empresas, intentaron asesinar al actual alcalde, pero lograron quitarle la vida a funcionarios municipales y de la fiscalía hasta abogados. Y que en el 2023 terminó siendo una de las ciudades más violentas del mundo, según la tasa por cada 100.000 habitantes. Así lo estableció en un informe el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México. Guayaquil obtuvo el 8º puesto en el ranking de asesinatos, seguido por varias ciudades de México. En la lista se metió Puerto Príncipe, capital de Haití, otras de México como Ciudad de Obregón,
Colima, y por encima de ellas Durán con 145.43. No vamos a permitir que Durán sea vista como una de las ciudades más peligrosas. No vamos a permitir jamás, nunca más, que este suelo se riegue con sangre de inocentes. Y que en la zona 8 de ese año ha tenido un preocupante incremento de homicidios. Por ejemplo, en Nueva Prosperina lograron reducir más de la mitad, con corte al 10 de julio. El distrito San Borondón evidencia un aumento, asimismo progreso. Pero Durán en 2023, hasta la misma fecha, alcanzó 89 asesinatos y en este año ha llegado a 249. ¿Qué le pasó a Durán en los últimos años? Eso es lo que se siguen preguntando quienes no pierden las esperanzas de algún día respirar paz en sus barrios. Informó Charlie Pisa. La ministra del Interior, Mónica Palencia, afirma que en Durán las muertes violentas disminuyeron de 10 a 4 por semana. También exhortó a la empresa privada a donar equipos a la Policía Nacional para que pueda acceder a beneficios tributarios. Decididos están a desmontar el asedio criminal que padece Durán en los últimos 2 años. Y según la ministra Palencia, lo van logrando, al menos en el índice de muertes violentas. De un promedio de 10 muertes violentas por semana, ahora estamos en 4 muertes violentas por semana. Y obviamente que la aspiración es que sea 0. Otro paso importante es la dotación de equipos básicos para que los policías de este cantón no salgan a las zonas tomadas sin garantías. Pero ¿qué pasa con el parque automotor? Particularmente en Durán, casi el 80% está obsoleto. ¿Qué pasa con esa otra parte? Todo vamos paso por paso. No es fácil, no es de un momento a otro. Justamente la oportunidad para que los empresarios pueden comprar directamente los equipos, obviamente los que necesite la Policía Nacional, y ese valor más un 150 adicional va a significar un beneficio tributario. Sobre todo cuando aquí, al margen de las vacunas y los secuestros, libran un conflicto interno entre bandas. Ministra, ¿el gobierno en cuánto tiempo piensa devolverle la normalidad al Cantón Durán? Fíjese que el alcalde tiene que administrar la ciudad desde la clandestinidad o por Zoom. A ver, yo quiero decir que el trabajo de desatención de Durán ha sido de tantos años, no hubo ninguna contención. El gran problema es que se volvió normal la situación de abandono, tanto así que si ustedes buscan en las redes sociales, en la página web, esta es vista como una ciudad dormitorio. Destaca, sin embargo, los últimos golpes con mega operativos y el abordaje integral de la inseguridad. Y además todas nuestras intervenciones, es la propuesta del Ministerio del Interior, tienen que tener un enfoque de género. Estoy preocupada por la situación de mujeres, por esas actividades delictivas que impactan a mujeres. Aspiran disminuir aún más las tasas. Durán todavía es un polvorín y los habitantes cuentan las horas para que más temprano que tarde los que maten se mueran de miedo. Informó Jorge Escobar. En Durán, el presidente Daniel Noboa anunció que el gobierno no claudicará en la lucha anticriminal y en el caso de la zona 8 intensificará las acciones conjuntas con unidades de élite. Luego de entregar 11.000 chalecos antibalas, inauguró la unidad de diálisis del Hospital General del Cantón Durán, donde se anunció el abono de $4 millones a las dializadoras. Veamos. El gobierno entrega 11.000 chalecos a la Policía Nacional y el presidente afirma que en la zona 8 están pisando fuerte, a cualquier costo. Tienen todo el respaldo de nuestro gobierno que se juega la vida junto a ustedes, en la construcción del nuevo Ecuador que resuelve, que trabaja y que cumple. Nada va a detener a este proceso de transformación y será el mayor legado que dejaremos a nuestras futuras generaciones. Acto en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Durán. El subcomandante general de la policía advirtió que los chalecos son simbólicos, el pundonor, lo que trasciende. Son baluartes que resguardan a quienes arriesgan sus vidas en favor del orden público y en medio de situaciones de alto riesgo. Durante décadas, grupos políticos aliados con las mafias permitieron que la violencia y la inseguridad se desborden en el país, porque lucraron con negocios ilícitos sin importarles la vida de los ecuatorianos.
Eso ya no lo vamos a permitir más. Luego se dirigió al Hospital General para inaugurar el centro de diálisis, que atenderá no solo a los habitantes del cantón. A propósito, ha estado abandonado por muchísimos años para que cada año haya más derivaciones a clínicas privadas, muchas de ellas con prácticas corruptas y sobreprecios muy altos. A que se nos dé una buena sala de tomografía, radiografía, que lo le hace falta al cantón. No puede ser posible que nosotros tengamos que ser derivados a Guayaquil, a Monte Sinaí. Ya identificamos el problema del tomógrafo, sabemos que hasta febrero estuvo trabajando a full para toda la provincia realmente, y eso pues ocasionó que realmente se sature. Así es que lo vamos a solucionar muy breve. Así el gobierno habilita paulatinamente las diferentes áreas sobre las cuentas por pagar. También hay conciencia y acción. Sin embargo, hay una deuda del Ministerio de Salud Pública con las dializadoras por 90 millones de dólares. ¿Cuándo van a empezar a pagar? Hemos empezado a pagar ya. Nosotros hemos recibido el desembolso de 100 millones de dólares, y de esta manera, como buen papá, toca repartir a todas las necesidades que tienen, porque no es solamente las dializadoras las que tienen esta necesidad. El primer desembolso es 4 millones de dólares, más o menos 4 millones. Informó Jorge Escobar. Este 11 de julio se instaló la audiencia de apelación solicitada por la Fiscalía General sobre la sentencia que ratificó el estado de inocencia del exministro del Deporte Raúl Carrión y otros procesados por el delito de peculado. El juez a cargo de la audiencia, Wilson Toainga, luego de escuchar los argumentos de las partes procesales, suspendió la audiencia y anunció que se notificará en las próximas horas la fecha de reinstalación de la misma, donde informará su decisión. Este caso se relacionó con la suscripción de 4 contratos para la adquisición de implementos deportivos por diferentes montos en la gestión del exministro entre los años 2006 y 2007. 7:29 de la mañana. El nivel de morosidad ha crecido en Ecuador, sobre todo en cooperativas de ahorro y crédito. Analistas consultados sugieren que esto se debe a factores como la inseguridad o la migración que afectan a pequeños negocios y también a emprendimientos. Miremos. De acuerdo a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la morosidad ha crecido en el Ecuador en este 2024. La capacidad de pago del ecuatoriano promedio continúa a la baja y en muchas ocasiones no se puede cumplir con las obligaciones crediticias adquiridas con entidades bancarias o cooperativas. Este indicador es un reflejo de la dura situación económica por la que atraviesa el país, aseguran expertos, quienes señalan que temas como la delincuencia, la migración o la falta de oportunidades afectan la estabilidad económica de las familias ecuatorianas. Si es que aumenta la morosidad, quiere decir que las personas no tienen recursos, a veces incluso para poder pagar el costo de vida normal. El tejido económico está en un momento especialmente vulnerable. No es fácil encontrar empleo y los salarios son muy bajos. Las cifras señalan un incremento en la morosidad desde finales del 2023. Es así que en bancos este indicador se sitúa en el 3.60%, mientras que en cooperativas de ahorro y crédito la morosidad es del 8.57%. Estos porcentajes influyen en la colocación de nuevos créditos, que según la superintendencia ha experimentado una desaceleración. La banca quiere prestar crédito. Cuando no lo presta es porque efectivamente pone en duda que esa persona tenga la capacidad para devolver. Los analistas consultados creen que el incremento de la morosidad y el sobreendeudamiento se produce en parte a una corresponsabilidad de las entidades que otorgan créditos sin realizar un análisis financiero adecuado. Las cooperativas no tienen un control tan exhaustivo como los bancos y es por eso que entregan estos préstamos. Un criterio básico debería ser, si es que tú ya tienes un nivel determinado de endeudamiento, ya no prestarte más. Pero ¿qué soluciones se plantean en caso de estar pasando por una situación de sobreendeudamiento? Pidiendo créditos para pagar otros créditos con los que pedir otros créditos nunca va a ser la manera, nunca. Entonces, yo creo que lo fundamental es tratar de agarrar al elefante a pellizcos. Lo que se debería hacer es empezar a reducir gastos para generar lo que llamamos en economía superávit, es decir, que lo que tú tienes de ingresos sean un poco superior a lo que son los gastos. Con ese superávit tú podrías empezar a pagar esas deudas.
Finalmente, se sugiere buscar asesoramiento financiero antes y después de haber contraído obligaciones con la banca. Informó Edwin Benalcázar. Personal policial de la subzona Guayas ha intensificado sus operativos de control principalmente en las noches y las madrugadas para evitar asaltos en los ejes viales. Los trabajos se han realizado en la vía El Triunfo, Bucay y otras arterias cercanas. El despliegue policial tiene un solo objetivo: evitar los hechos delictivos en los ejes viales. Y para ello, 47 uniformados del Grupo de Prevención del Delito se ubican a lo largo de la vía El Triunfo Bucay, Puente Negro, antigua vía a Cuenca, en el paso lateral El Triunfo, Redondel de Huigra, vía a Cochancay, Puente Payo, vía Alpán y la Durán Boliche, para ejecutar controles a vehículos livianos, particulares, de transporte de carga pesada y motocicletas. Estos operativos de control se ejecutan principalmente durante la noche y madrugada en los sitios considerados de mayor conflictividad. Además, hay 7 puntos de control desplegados en diferentes carreteras para mitigar cualquier acto delictivo. De esta manera, la Policía Nacional de la Subzona Guayas no solo quiere garantizar la seguridad de quienes usan las carreteras en horarios poco habituales, sino también hacerles frente a la delincuencia, informó Miguel Laje. 4 presuntos integrantes de los Lobos fueron detenidos por la Policía Nacional. Según las autoridades, los delincuentes tendrían relación con hechos de extorsión, secuestro bajo la modalidad del llamado paseo millonario en cantones como Mejía, Rumiñahui, Santo Domingo y Quito. Una joyita estos angelitos. Veamos. Las denuncias ciudadanas los tenía tras la pista de esta banda que intentaba adueñarse de los ejes viales que unen a la costa con la sierra para hacer de las suyas. Un último golpe efectuado la madrugada del pasado lunes encendió las alarmas. Ciudadanos denunciaban que en 2 vehículos 6 ocupantes habrían interceptado a un camión que cubría la ruta Guayaquil-Quito, transportando varios quintales de comida para mascotas. En el trayecto aproximadamente a las 3 de la mañana, llegando al sector de Aloag, fue interceptado por 2 vehículos, del cual se bajaron 6 personas fuertemente armados y procedieron al secuestro y al robo del camión que transportaba productos para las mascotas. Tras el atraco empezó el denominado paseo millonario. Mientras mantenían prisionero a la víctima, los delincuentes empezaron a sacar dinero de todas sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y de débito. Esta persona manejaba diferentes tarjetas y procedieron a retirar el dinero de las mismas. Aproximadamente a las 6 de la mañana, el señor es dejado maniatado en el sector de Tandapi. Es así que se dio el aviso a la Policía Nacional y empezó su búsqueda. Rastrearon el vehículo y dieron con un primer inmueble ubicado en el sector de Quitumbe, en el sur de la ciudad. De acuerdo a las primeras investigaciones, tenemos que esta banda se dedicaba al robo en los ejes viales, principalmente en el sector en la provincia de Santo Domingo y en la provincia de Pichincha. Los agentes investigadores determinaron que el cargamento habría sido almacenado por el sector de Tumbaco y es así que allanaron otro inmueble más. Total del operativo tenemos 4 personas detenidas, 2 con antecedentes policiales, el vehículo, el camión que fue producto del robo, otro vehículo, dinero, también 280 quintales de alimentos para las mascotas. Nosotros verificamos que estas personas pertenecen al GDO Los Lobos por la descripción en su vestimenta y por los tatuajes que ellos tenían en su cuerpo. Afortunadamente, en esta ocasión el ciclo delictivo se logró cortar, puesto que con todos los elementos de convicción, el juez que conoció la causa dictó prisión preventiva para los procesados y dispuso el inicio de la indagación para su juzgamiento. Informó Mauricio Sánchez. Es momento de una pausa y al retornar con las noticias internacionales les contamos que ya habría una inyección que tendría un 100% de efectividad contra el VIH, según señaló la Organización Mundial de la Salud. Al volver los detalles.